Jóvenes, buenos días. Comenzamos la clase el día de hoy del curso de Educación Cívica. Vamos a ver en esta clase un organismo de carácter universal, de carácter global, ¿no? Mundial, que nace pues de la derrota, se podría decir, del fin de la Sociedad de Naciones. Hagamos un pequeño antecedente. La Sociedad de Naciones fue una institución de carácter supranacional, como te digo en la ONU. La Sociedad de Naciones fue creada a fines de la Primera Guerra Mundial por la potencia vencedora, a iniciativa del presidente de Estados Unidos de aquel tiempo, el señor Woodrow Wilson. El presidente Wilson dictaminó la creación de esta Sociedad de Naciones, cuya sede estaba en Ginebra, en Europa. El objetivo de esa organización era velar por la paz del mundo. Ahora bien, se aplicaron principios de seguridad internacional, de paz, de respeto a los tratados, de vigilancia, entre comillas, sanciones económicas a los regímenes que ponían en peligro la paz mundial, y al mismo tiempo la unánime condena a la violencia bajo cualquiera de las formas en Europa y el mundo. El problema de la Sociedad de Naciones fue que no tuvo una direccionalidad propia, o sea, los creadores le cortaron las alas para que no volaran, ¿no? Segundo, lo cual ya era un tiro de gracia para esta organización. Segundo, que no tenía dentro de sí el principio de presidencia completa. Era más una asociación de estados que daban un voto por cada uno de ellos. Era un principio de unanimidad prácticamente, lo cual vulnera dentro de todo el orden que se quiere mantener. Los países totalitarios se comenzaron a retirar. Japón en el 31, Alemania en el 33, Italia creo que lo fue un poquito más antes, y de ahí todos los países haciendo demostrar su inoperancia. Tuvo alcances y éxitos también, ¿no? Por ejemplo, detuvo la guerra entre Bolivia y Paraguay, ¿no? La guerra del Chaco, ¿no? Y algunos problemas limítrofes, como el caso de Perú y Ecuador. Pero su 41, pero su poder de convocatoria y de disuasión para una guerra fue prácticamente nulo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La guerra mundial estaba en su avance. Acá le he puesto la creación o el origen de esta organización, de las Naciones Unidas. En el año 41, los alemanes tomaron la iniciativa en hacer la guerra europea una guerra mundial. Atacaron a la Unión Soviética en junio, la llamada Operación Barbarroja, que ya vimos en clases anteriores en Historia Universal. Entonces, ¿qué sucede? La guerra estaba tomando pues en Rusia un sesgo muy peligroso para la paz mundial, ¿no? Rusia era la esperanza de los aliados. De caer Rusia, Alemania se hacía tan fuerte que podría pues hasta destruir a Inglaterra y a los Estados Unidos juntos, ¿no? Entonces el peligro, y como estaba aliado con Japón, podía hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Tanto el presidente de Estados Unidos como el primer ministro de Inglaterra, el señor Franklin Roosevelt y el señor Winston Churchill, se reunieron a bordo de un barco llamado Potomac en aguas del Atlántico, ¿no? Y confeccionaron la llamada Carta del Atlántico. La Carta del Atlántico contenía pues el principio de las democracias y el respeto y restricto a 4 libertades fundamentales: la libertad de temor, la libertad personal en primer orden, la libertad de actuación política y la libertad de poder pues crear un organismo de carácter internacional. En este caso sería pues, respecto a los tratados, sería la formación de las Naciones Unidas. Es un antecedente más antiguo en el tiempo. Ahora, el 26 de enero de 1942, 26 naciones, si no me equivoco, va a ser cerca de 25 naciones reunidas en Dumbarton Oaks, en Washington, ese es el sector de Washington, pues suscribieron una carta de compromiso, todos ellas naciones democráticas, 26 naciones, no me recuerdo muy bien el número. Se reunieron en este local, en este sector, ¿no?, de Washington, de Estados Unidos, con el objetivo de suscribir un acuerdo. Era el acuerdo de las democracias
mundiales contra el avance simétrico de la ideología totalitaria, ¿no? Del nazismo, en este caso en primer lugar, ¿no? Entonces, ese es el antecedente más primario que tenemos acerca de la creación de la ONU. Ahora bien, para el año 1944 también se reúnen en San Francisco ya 50 naciones miembros, ¿no? Que estaban ya suscribiendo este pacto, ¿no? De poner fin a la guerra, derrotar al nazismo y conformar una sociedad mundial de naciones que se encargue de velar por la paz mundial. Esto sería posible el 25 al 26 de abril de 1945, cuando se firma la Carta Fundacional en San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica. Ya habían 50 países miembros. Se acepta a uno más que no tenía territorio ni tampoco legitimidad en aquel momento como nación, que era pues Polonia, ¿no? Ustedes saben que, jóvenes, en aquel tiempo, en el año 44, Polonia no existía como país, estaba pues ocupado por el ejército alemán, ¿no? Que estaba en retroceso por la contraofensiva soviética en la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Las naciones que estaban pues suscribiendo este acuerdo aceptan a Polonia porque tenía un gobierno que estaba exiliado en Londres, el gobierno del general Andrzej Sikorski. Entonces, ¿qué sucede, no? Y se le prometió un gobierno con plena elección democrática para Polonia, lo cual fue la conversación entre Churchill y Stalin en enero y febrero de 1945 en Yalta, donde termina el sitio ruso. Entonces, ¿qué sucede? Se le acepta a Polonia y se suscribe este acuerdo ya fundacional de las Naciones Unidas, que vendría a ser cuando el 24 de octubre de 1945, el día oficialmente establecido como creación oficial de la ONU. Lo que le he contado ahorita como son antecedentes de esa creación, ¿no? Es el origen, para verlo así, de esa creación de este organismo de carácter mundial. Ahora bien, vayamos a esto mismo, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, antes de ingresar en ello, tuvo el auspicio pues, ¿no? de estas 50 naciones que se unieron en junio del 45 también en otra conferencia en Washington. Ya había muerto el presidente Roosevelt, su sucesor Harry Truman tomó las riendas de la nación americana para el ingreso a las Naciones Unidas como miembro auspiciador, en este caso de la misma. Un dato interesante, jóvenes: Estados Unidos auspició la creación de la Sociedad de Naciones en el año 18, pero el Congreso norteamericano no le permitió a su país formar parte de la Sociedad de Naciones. Estados Unidos nunca ingresó a la Sociedad de Naciones, jóvenes. La oposición que tuvo el presidente Wilson, la oposición interna en Estados Unidos, le limitó el acceso. Pero los posteriores presidentes, Harding, Coolidge, mismo Hoover y posteriormente el señor Roosevelt, no hicieron esfuerzos porque su país ingresara a la Sociedad de Naciones. Estados Unidos nunca perteneció a la Sociedad de Naciones, cosa que también es un factor coadyuvante para que tuviera escaso valor práctico. En cambio, en las Naciones Unidas, el peso que tenía Estados Unidos sí fue decisivo, al menos conjuntamente con los países aliados ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, jóvenes, se aceptó en ese mismo año a 104 países más, ¿no? Y con el correr del tiempo otros países más en el mundo, ¿no? Ahorita la Organización de las Naciones Unidas creo que tiene solamente cerca de 198 o 200 países solamente como miembros, ¿no? Cuando en realidad son cerca de 214 países en el mundo, ¿no? Creo que más tiene la FIFA como afiliados que la misma ONU, ¿no? Problemas de diplomacia que tienen que ver mucho con ello y de política de cada estado, ¿no? Entonces vamos a ver pues que hay parámetros importantes para esta formación de este organismo internacional. ¿Cuáles son? Su sede. La sede funciona en Nueva York, en el famoso edificio llamado El Muro, ¿no? Este local es el local central de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, pero tiene otra contraparte en Europa, tiene otra oficina u otro edificio importante que también es la Organización de las Naciones Unidas en Europa. Funciona en Ginebra, conocido como el Palacio de las Naciones. Ahora bien, son idiomas oficiales de esta entidad. Está el ruso, el español, el inglés, el francés y el chino. Es decir, los idiomas de las 5 potencias vencedoras durante la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, el español se aprueba, ¿por qué? Porque el español, después del inglés, es el idioma más hablado del mundo. Tenemos el privilegio de tener ese idioma, que es el segundo idioma más hablado después del chino mandarín, ¿no? En todo el mundo entero. Eso se debe a la labor del Imperio Colonial Español en el siglo XVI y la consolidación de algunos países, pues, en este respecto como hablantes del castellano. Entonces vamos a ver ahora lo que consiste y en qué consiste la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Cuáles son sus órganos internos que manejan esta organización. La Organización de las Naciones Unidas no es un conglomerado de países que se vienen a reunir cada año, no es así. Tiene organizaciones que supervisan todos sus asuntos para el adecuado funcionamiento de sus fines. Vamos a ver entonces aquí lo que se llama la Asamblea General. La Asamblea General es una instancia u organización interna de las Naciones Unidas que tiene como fin principal observar anualmente los diversos problemas y situaciones que están pasando en la humanidad con respecto principalmente a la paz mundial. Ojo, no solamente la paz mundial. Hay asuntos económicos, hay asuntos de problemas internos de cada estado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la OEA le eleva a las Naciones Unidas los problemas internos de un país. Por ejemplo, en América Latina que haya problemas sociales y políticos muy convulsos, por ejemplo, en la República del Brasil, es un asunto que hay que tener mucho cuidado en ello, porque no solamente es un problema más regional en América del Sur, puede afectar a los estados limítrofes como el Perú. El problema brasileño puede ser un problema supranacional o suprarregional. ¿En qué sentido? En que va a alterar como un gigante de América del Sur, va a alterar las relaciones comerciales con otros países y alterar las relaciones comerciales, el equilibrio mundial de los precios, de las mercancías, de la oferta y demanda, de la balanza de pagos, de los pagos de deuda externa, de las inversiones privadas y públicas, de los inversionistas, de la bolsa de valores en el Libor de Nueva York, en el Libor de Londres, en Nueva York, se va a ver alterado. Entonces la ONU tiene que intervenir de manera primordial, pero sin afectar la naturaleza interna de cada estado, sin ingresar en sus acuerdos políticos de cada estado. Para eso está la OEA, que supervisa el carácter regional, que tampoco la OEA se puede meter porque es un veedor. Se metería en el caso en que estallara una guerra civil en el país, ¿no? Entonces, pues, y eso se eleva a las Naciones Unidas. Entonces, en la Asamblea General, que se reúne una vez al año, que es una reunión plenaria, ¿no? Y que dura, por supuesto, a veces hasta varias semanas, se elige dentro de la misma un presidente. La Asamblea General de las Naciones Unidas elige al presidente de la ONU. El presidente. El presidente de la Organización de las Naciones Unidas es una persona que es miembro del país respectivo que está postulando o que lo hacen en el acuerdo. Como están todos los países ahí unidos, ellos eligen por mayoría siempre la elección de este presidente. En el año 1959, el Perú ocupó la presidencia de las Naciones Unidas. ¿Quién fue el señor? Fue el famoso jurista, el señor Víctor Andrés Belaúnde, el tío en línea directa materna del que fue presidente de la República en el año 63 al 68 y del 80 al 85, el señor arquitecto Fernando Belaúnde Terra. Su tío fue presidente de las Naciones Unidas. Ojo, presidente. Y esa presidencia se ejerce por un año. Ahora bien, él no gobierna solo. Como bien sacó la información, tiene 17 vicepresidentes a su ayuda. Es decir, vicerrectores de esta organización. Vicepresidentes, en número son 17. Uno por cada estado miembro. Puede ser Israel, puede ser Jordania, puede ser Francia, puede ser Japón, puede ser Alemania, puede ser Canadá, puede ser Cuba, puede ser Bolivia. Pero ahí tienen que estar los 17 vicepresidentes ayudando a este presidente.
Pasa el año, deja la presidencia, vuelve a elegir a otro presidente y otros 17 vicepresidentes allí en este cargo dentro de este organismo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces vamos a ver que en esta Asamblea General que se unen todos los miembros plenos, ¿no? 195 para el año 85, hay una cosa interesante, ¿no? Acá lo he sintetizado en la información que tengo a mano. Los aspectos más importantes que tienen que ver con la paz mundial, sobre todo, son elevados a consideración, pero son tratados en primer orden como si con la elección de los 2/3 de la mayoría de los asistentes, es decir, las 3/4 partes de un todo. Por ejemplo, de estos 192 sería pues prácticamente 120 o 150 el número de votos para que se vea un asunto interesante. Los 40 de repente no votan a favor, ¿no? Entonces se establece que es un asunto importante y se eleva a suma consideración de urgencia. Cuando los asuntos no son tan importantes, se da por mayoría simple nada más. Por ejemplo, de los 192 de repente han votado 70 más, o 100 contra 90, no hay problema, ¿no? Porque ya es una mayoría simple. La mayoría completa tendría que ser de los 2/3 para arriba, ¿no? Entonces, eso pues indica su carácter democrático y su carácter representativo, ¿no? Usted sabe que la votación a favor se llama voto, pero la votación en contra se llama veto. Veto con B chica. ¿Qué significa la palabra veto? La palabra veto significa me opongo, estoy en contra. Ese se llama veto, ¿ya? Veto con grande es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Esta Asamblea General de las Naciones Unidas decide la elección o el mantenimiento y la supervisión de otro organismo muy importante de la ONU y que es el más representativo y el más conocido. ¿Cómo se llama? La Secretaría General. La Secretaría General de la ONU está manejado por un secretario general elegido por la Asamblea General y por los 2/3 de la mayoría de miembros. El secretario general gobierna no un año sino 10, en 2 periodos de 5. Ese es el secretario general de las Naciones Unidas. En el año 82 se reunieron y como finalizaba el periodo presidencial, el periodo del secretario general anterior, el señor Kurt Waldheim, que era de Austria, entonces decidieron nombrar a un representante. Hubo ponencia, hubo candidatos dentro de la Asamblea General, pero al final se eligió en ese año al peruano Javier Pérez de Cuéllar, que fue secretario general de la ONU hasta el año 1992. ¿Qué acontecimientos tuvo que ver nuestro compatriota Javier Pérez de Cuéllar? Asuntos muy puntuales, compañeros. En primer lugar, la guerra de las Malvinas en el año 82. En segundo lugar, tuvo que ver el problema árabe-israelí, la matanza de Shabra y Shatila. Tuvo que ver también el problema del Líbano. Tuvo que ver el problema de la franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán, entre Israel y Palestina. Tuvo que ver los problemas derivados de la guerra de Afganistán, la intervención soviética en este país, la guerra que se estaba desarrollando y que estaba en su punto álgido entre Irán e Irak, el problema de Saddam Hussein con el Ayatollah Khomeini. Tuvo que ver el problema en Nicaragua, tuvo que ver el problema de la conferencia del desarme con respecto a los misiles que hicieron los presidentes o los ministros de Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko y me parece el secretario de Estados Unidos, Alexander Haig, de Estados Unidos. Tuvo que ver el problema de la conferencia de paz o arreglar esos auspicios entre el presidente de los Estados Unidos de aquel tiempo, el señor Ronald Reagan, con su contraparte soviética, Konstantin Chernenko. Entonces, todos esos asuntos los tenía que ver nuestro compatriota, el señor Javier Pérez de Cuéllar. Les digo algunos solamente porque han sido variados y tantos los que están en el tiempo, ¿no? Y tuvo que ver, por ejemplo, también la caída del régimen soviético comunista en Rusia, ¿no? Y su sustitución por un régimen democrático. La ONU tenía que, observando esto,
como algo puntual. ¿Por qué? Porque un problema político puede desencadenar problemas económicos y sociales muy grandes, ¿no? En una potencia y en un país pequeño, ¿no? Entonces, miren toda la inestabilidad que se está generando ahorita en este país por el problema de la vacancia de un presidente, ¿no? Se está creando un problema grande, un conflicto social, no solamente subida de precios o malestar económico y falta de inversión, sino es un malestar social terrible. Y eso lo está auspiciando, pues, este Congreso mafioso que está queriendo sacar a este presidente, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, la Secretaría General, que es manejado por el secretario, ¿no? está en común acuerdo con otro organismo que también tiene la ONU, ¿no? Que se llama el Consejo de Seguridad. ¿Qué se llama Consejo de Seguridad? Se llama Consejo de Seguridad a aquella subdivisión de las Naciones Unidas que tiene que ver con la paz mundial concretamente. Está formado este Consejo de Seguridad por 5 miembros plenos. 5 miembros plenos. ¿Quiénes son esos 5 miembros plenos? Son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, estuvo pues la Unión Soviética, que ya se llama Rusia, ¿no? Estados Unidos, ¿no? 3, Gran Bretaña. 4, Francia. Y por último, China. Ahí están los 5 miembros plenos y permanentes de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, por supuesto, ¿no? Ya ustedes saben que a partir del año 91 no se llama Unión Soviética, sino se llama Rusia. Entonces está Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China. Un país que soportó durante prácticamente una década y tantos la invasión japonesa en una parte de su territorio, China. Entonces, estos 5 países son los miembros plenos y los miembros permanentes de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, a partir de los años 50 se creó algo importante. Se crearon alrededor, pues, de 10 miembros transitorios o 10 países transitorios. 5 países, 10 países transitorios. ¿Puede estar el Perú? Por supuesto que sí. Un año le tocó al Perú ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro transitorio, junto con Israel, junto con Italia, junto con Mongolia, junto con Afganistán, o junto pues de repente con México, ¿no? Pero tienen que ser 10. Solamente los transitorios duran 1 año. En cambio los permanentes, 5 años, perdón. En cambio los permanentes son pues para siempre, ¿no? Perdón, son 10 o 2 años que duran estos miembros. Muy bien. No pueden ser reelectos como ministros de información por un periodo posterior inmediato. Ahora, ¿cuál es el sentido principal de este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Uno de los órganos de las Naciones Unidas. Este es uno, este es otro y este es otro. Es ver la paz mundial. Y para ello tiene 2 funciones principales. Acá se nota la información. Forma la Comisión de Desarme. La Comisión de Desarme es aquella comisión que tiene fedatarios de las Naciones Unidas, miembros de los países, ¿no? Que observan, ¿qué cosa? El auspicio de desarme de un país. Por ejemplo, hace años China cambió su sistema de estrategia, organización militar, de millones de soldados por armas de tipo pues, de largo alcance, en este caso nucleares, ¿no? Entonces las armas pues, convencionales quedaron rechazadas en un plano. La Organización de las Naciones Unidas prácticamente en cierto sentido lo mismo a ello, ¿no? Y le supervisa su desarrollo de poderío nuclear. No se olvide que el desarrollo del poderío nuclear trae problemas a los países. En el año 86 la Unión Soviética tuvo un problema muy serio, que fue el estallido de su central nuclear en Chernóbil, 26 de abril, y eso le trae problemas a la humanidad, porque son problemas ecológicos y daños al medio ambiente muy terribles, terroríficos. Entonces, las Naciones Unidas tienen que supervisar mediante la Comisión de Desarme cómo se está llevando a cabo esa sustitución por la energía nuclear en el caso de armas, ¿no? Todos los países que tienen pues, poderío militar nuclear están bajo supervisión de las Naciones Unidas.
Viene la siguiente que pasó en Fukushima por el caso del terremoto y el maremoto que hubo, ¿no? Eso también replantea en muchos casos el uso de la energía nuclear. Ahora bien, no solamente es ese, también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene un comité de Estado Mayor, es decir, manda soldados a un país donde hay una guerra terrible, o está auspiciando guerra interna civil, o está auspiciando una invasión de otro territorio, violando la soberanía de otro país, manda los llamados cascos azules, ¿no? Que usted ve en la televisión que actúan también. Por ejemplo, actuaron en la guerra en Yugoslavia y en otros países más. Muy bien, otro organismo fundamental de las Naciones Unidas es la llamada Corte Internacional de Justicia. Esta Corte Internacional de Justicia funciona en la ciudad de La Haya. La ciudad de La Haya es una ciudad que pertenece a Holanda. Holanda es hoy día llamado Países Bajos, que está ubicado en Europa, en el norte de Europa. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas se forma una comisión de 15 jueces o juristas de talla mundial que ven los asuntos de carácter internacional, demandas supranacionales, muy importantes de cada estado interno y en relación con los estados. En el año 1981, el señor jurista, famoso jurista, reconocido jurista peruano y presidente de la República, presidente constitucional de la República, el señor don José Luis Bustamante Rivero, falleció en el año 89, este señor fue miembro de la Corte Internacional de Justicia allá en La Haya. ¿Qué cosas tenían que ver? Tenían que ver aspectos jurídicos muy puntuales e importantes. Por ejemplo, los tratados de paz que se suscribieron en aquel año entre Anwar el-Sadat, primer ministro de Egipto, y Menachem Begin, primer ministro israelí, tuvieron como moderador y como veedor principal a este señor jurista internacional don Javier Pérez de Cuellar, miembro de la Academia Diplomática Peruana y uno de los principales juristas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver pues que la demanda o la demanda competencial jurisdiccional es uno de los aspectos fundamentales en el caso sometido, elevado a consideración jurídica dentro de las Naciones Unidas. El primer caso fue, por ejemplo, el llamado juicio de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg pues, permitieron que los funcionarios del régimen nacional socialista alemán fueran juzgados como personas comunes y corrientes ante los actos de delitos graves que habían cometido tanto en Alemania como en toda Europa. Entonces, esa sanción se llevó a cabo con 4 principales juristas y fiscales de cada país: Romanenko de la Unión Soviética, Jackson de Estados Unidos, Laurence Olivier de Inglaterra y Chevalier de Francia, para juzgar a estos por crímenes de guerra y de lesa humanidad a todos estos personajes, ya muchos de ellos muertos, ¿no? Estamos hablando del fin de la Segunda Guerra Mundial, hace 75, 80 años atrás, ¿no? Entonces la Corte Internacional de Justicia tiene que ver eso, ¿no? Cuando los organismos a veces de carácter regional, como los pactos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, los pactos de Ginebra, el Pacto de Asia, no tienen un funcionamiento práctico, se elevan hacia el pedido más supranacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una comisión de personas fueron hacia ahora último a la OEA para ver el caso de las elecciones de segunda vuelta aquí en el Perú, ¿no? No nos atendieron porque prácticamente el tema no tenía ningún fundamento. Ya es por demás querer ir hasta la Corte de La Haya, ¿no? Es una idea absurda, ¿no? Porque la Corte de La Haya ve asuntos judiciales muy puntuales y perentorios, sobre todo con lo que tiene que ver con respecto a la paz mundial. Jóvenes, vamos a escribirles o decirles quiénes han sido los secretarios generales de la ONU hasta nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, mire, está Trygve Lie de Noruega del 46 al 53. Del 53 al 61 fue Dag Hammarskjöld de Suecia. En el año 61 al 72 fue elegido el señor diplomático llamado Merchant Utan de Birmania. En el año 72 al 82 el señor Kurt Waldheim de Austria. Se le descubrió después que había sido teniente coronel de la Wehrmacht en Yugoslavia. Miren, un caso tan raro, ¿no? Que fue secretario general de la ONU. Y en el año 82 al 92 el señor jurista peruano Javier Pérez de Cuellar. Los posteriores han sido Boutros Ghali, Kofi Annan y el último que está creo que es Ban Ki-moon, si no me equivoco, ¿no? Que están por un periodo de 10 años cada uno respectivamente. Jóvenes,
Les he hablado de manera global, completa, sobre este organismo de carácter internacional muy importante como es la ONU. No me ha dado tiempo para hablarles de la OEA, lo voy a hablar en clase posterior. Pero la información que les doy, que solamente una página, les mando una actividad. En la página 38 me van a hacer toda la actividad que está allí, ¿ya? Excepto la primera pregunta, ¿no? Que dice, averigüe usted por qué Cuba no es parte de la OEA. No hemos tocado la OEA, por si acaso. Pero los dos siguientes sí, por favor, porque aplican a la ONU, ¿ya? En lo que tiene que ver con el principio de intervención, cuando se aplica, y elaborar un organizador visual que te permita presentar la información sobre los organismos internacionales, así como una especie de cuadro comparativo. Ustedes lo van a hacer en una sola hoja, ¿ya? Será hoja y media con todo lo que hay. Jóvenes, eso es todo la clase del día de hoy. Muchas gracias. Permiso.